Dicen que el dinero tiene un olor particular. Para algunos huele a libertad, para otros a perfume caro. Pero en la hacienda La Esperanza, el dinero olía a podrido. Olía a una traición que se estaba cocinando en el mismo lugar donde alguna vez hubo risas de niños. ¿Alguna vez has sentido que tu propia sangre te muerde la mano? ¿Que los mismos hermanos que crecieron contigo, compartiendo el pan y los juegos, son los primeros en afilar el cuchillo cuando ven una oportunidad de llenarse los bolsillos? Hoy vas a conocer la historia de los hermanos Lozano. 3 ramas de un mismo árbol que terminó seco por la codicia. Javier, el mayor, Elena, la del medio, y Mateo, el más pequeño, el que se quedó a recoger las migajas mientras los otros se daban banquetes de soberbia en la capital. Pero recuerda bien esto. La justicia del hombre se puede comprar con billetes, pero la venganza divina, esa no conoce de sobornos. Quédate, porque lo que vas a ver hoy te va a revolver las entrañas. Don Valerio no era un hombre de muchas palabras, pero sus manos hablaban por él. Unas manos callosas, agrietadas por el sol de 1000 amaneceres, manos que construyeron cada barda de esa hacienda. Ahora, esas manos apenas podían sostener la sábana. A su lado, Mateo, con la ropa manchada de tierra y el rostro cansado, le humedecía los labios con un trapo. Mateo, susurrando, con la voz rota. Ya falta poco, abuelito. El agua de la lluvia está limpiando los campos. Descanse un poco más. Yo aquí estoy. No me voy a mover. Don Valerio, con un hilo de voz que parece venir del más allá. Mi buen Mateo, tú eres el único que no me mira como si fuera un estorbo. Tus hermanos, ya los oigo. Ya huelo su ambición. Son como los buitres que esperan a que el buey caiga para sacarle los ojos. Prométeme que no vas a dejar que vendan la tierra. Esta tierra tiene el sudor de tu abuela. Tiene mi vida entera enterrada aquí. Mateo, se lo prometo, abuelo. Aunque me quede solo, la esperanza no se vende. Qué palabras tan valientes y qué peligrosas. Mateo no sabía que en ese mismo momento, afuera de la habitación, la tormenta no era lo más oscuro que se acercaba. Javier, entrando a la casa con paso firme, haciendo que el lodo manche el piso de terracota que Mateo acababa de limpiar. Pero qué porquería de camino. ¿Es que Mateo no puede ni siquiera echar un poco de grava? Esta casa se está cayendo a pedazos. Elena, es un desperdicio de terreno. Elena, mirando las paredes con desprecio, ajustándose un abrigo de piel que parece un insulto en medio de la pobreza del rancho. Tranquilízate, Javier. Solo tenemos que aguantar este olor a humedad un par de días. El abogado dijo que el viejo no pasa de este fin de semana. En cuanto firme, vendemos todo a la constructora y nos olvidamos de que este lugar existe. Me muero de ganas de volver a la ciudad. Este aire de campo me está arruinando la piel. Escuchen bien, queridos oyentes, ni una palabra de amor, ni una pregunta por la salud del hombre que les pagó los estudios vendiendo sus mejores vacas. Para ellos, su abuelo era un trámite. Una firma necesaria para seguir alimentando sus vidas de plástico. Javier, con una sonrisa falsa que no le llega a los ojos. Pero miren quién sigue dando guerra. Hola mi querido abuelito. Hola Mateo, pero qué cara de muerto tienes. Hermanito, ¿es que no duermes? Pero Mateo levantándose, poniéndose entre Javier y la cama. Tengan un poco de respeto. El abuelo está descansando. ¿Por qué no avisaron que venían? Elena, entrando detrás de Javier. ¿Cómo que avisar? ¿Desde cuándo tenemos que pedir permiso para entrar en la propiedad de nuestra familia? Quítate Mateo, queremos hablar con el abuelo pero a solas. Los hermanos Lozano empezaron su labor de hormiga. No golpearon al viejo con las manos, lo golpearon con las palabras. Durante horas, mientras Mateo intentaba intervenir y era sacado de la habitación por Javier, los 2 hermanos le susurraban al abuelo sobre la supuesta ineptitud de Mateo. Javier, inclinándose sobre el abuelo, con un tono amenazante. Escúchame bien, abuelo Valerio. Mateo es un borracho. Se gasta lo poco que produce la hacienda en la cantina del pueblo. Si le dejas esto a él, en 6 meses la esperanza será un desierto de deudas. ¿Quieres que todo tu esfuerzo termine en una casa de apuestas? Don Valerio, moviendo la cabeza, confundido por la medicina y la fiebre. Para nada, Elena. Mateo es bueno y el Mateo me cuida. Elena, te cuida porque quiere tu dinero. Abuelo, que no te das cuenta. Nosotros somos los que tenemos éxito. Nosotros podemos poner tu nombre en una placa de oro en el nuevo edificio que vamos a construir. Firma este papel. Es solo para que podamos administrar los gastos del hospital. No seas terco, viejito.
El maltrato al anciano era evidente. Lo confundían, le negaban el agua, le hablaban de deudas imaginarias. Querían quebrarlo por dentro para que soltara la pluma. La traición a los padres y abuelos es un veneno que corre rápido. Javier sacó un documento del bolsillo de su saco. No era un permiso de hospital. Era la cesión total de derechos. Mateo apretaba los dientes. Sentía una ira sorda, una rabia que le quemaba el pecho. Recordaba cómo Javier lo humillaba de niño por ser el lento, el campesino. Recordaba cómo Elena se burlaba de sus manos sucias. Mateo, para sí mismo no se van a salir con la suya. El abuelo sabe quién es quién. Pero, ¿y si le hacen algo? Son capaces de todo por esos terrenos. Dios mío, dame fuerzas para no cometer una locura. Mateo sabía que estaba solo. Sus hermanos tenían abogados, tenían dinero, tenían contactos. Él solo tenía su lealtad y el amor por un abuelo que se le estaba escapando entre los dedos. Pero lo que Mateo no sabía es que el abuelo Valerio, a pesar de su debilidad, tenía un último as bajo la manga. Un secreto que dejaría a Javier y a Elena con la boca abierta y las manos vacías. Hay noches que parecen no tener fin. Noches donde la oscuridad no está solo afuera, sino que se mete en los pulmones de los hombres. En la hacienda La Esperanza, el reloj de pared marcaba las 3 de la mañana, la hora en que dicen que el velo entre este mundo y el otro es más delgado. Don Valerio estaba llegando al final de su camino. Su respiración era un silbido débil, un esfuerzo sobrehumano por retener un poco más de vida. Pero mientras su alma buscaba la paz, sus herederos buscaban la riqueza. Javier y Elena ya no disimulaban. Habían traído a la casa a un hombre de traje gris y maletín de cuero, el licenciado Peralta, un notario que vendía su firma al mejor postor. La traición ya no era un plan, era una ejecución. Javier, con voz cortante, ahí tiene su adelanto, licenciado. Usted solo tiene que entrar ahí, decir que el viejo está lúcido y dar fe de que él puso su firma de forma voluntaria. No quiero preguntas, no quiero dudas. Mañana a primera hora quiero ese testamento registrado. Licenciado Peralta, guardando el dinero rápidamente. Usted tranquilo, señor Lozano. En estos casos, la lucidez es relativa. Si el testamento favorece a la familia, ¿quién soy yo para contradecir la última voluntad de un hombre que ya casi no está aquí? Elena, afilándose las uñas, con una mirada gélida. Solo asegúrate de que Mateo no entre. Ese muerto de hambre está en la cocina lloriqueando. Si se asoma, Javier, tú te encargas de sacarlo a patadas. No vamos a dejar que un peón con apellido nos arruine el negocio de la vida. ¿Qué nivel de cinismo, llamar a su propio hermano peón con apellido? Javier asintió, se ajustó el saco y le hizo una seña al notario. Estaban listos para clavarle el puñal final al abuelo. Don Valerio, quejándose, tapándose los ojos con su mano débil. ¿Qué? ¿Quién es? Mateo, ¿eres tú, hijo? Javier. Acercándose a la cama con una amabilidad fingida que hiela la sangre. No, abuelo. Soy yo, Javier. Mateo salió un momento. Tuvo que ir al pueblo por más morfina para tus dolores. Pero mira, trajo a este doctor para que firmes unos papeles del seguro. Si no firmas, no podrán operarte y te vas a morir, abuelito. ¿Quieres vivir, verdad? Don Valerio, con los ojos nublados por las cataratas y la fiebre. No quiero morir. Todavía no. La tierra, hay que sembrar. El licenciado Peralta, acercando una tabla con papeles y una pluma estilográfica, les dice: firme aquí, don Valerio. Solo ponga su nombre. Con eso, su salud estará asegurada. Hágalo por Mateo, él está muy preocupado afuera. Mentira tras mentira, usaron el nombre de Mateo para manipular el corazón herido del viejo. Don Valerio, creyendo que salvaba su vida para seguir cuidando a su nieto fiel, tomó la pluma. Sus dedos temblaban tanto que la pluma rayaba el papel con un sonido chirriante. Javier le sostuvo la mano, guiando el trazo, forzando la firma sobre la línea de heredero universal, Javier Lozano. Javier, con una sonrisa de triunfo que da asco. Eso es, viejo. Ya está. Ahora sí, puedes descansar de verdad. Mateo, gritando, con lágrimas de ira en los ojos. Déjame pasar. ¿Qué le están haciendo? Ese hombre no es médico, es el notario de tus amigos corruptos. Javier, ten piedad, el abuelo se está muriendo. Javier, agarrando a Mateo de la camisa, sacudiéndolo. Cállate la boca, basura.
Tú aquí no eres nadie, ya afirmó. El viejo decidió que yo soy el único capaz de manejar esta hacienda. Mañana mismo te vas de aquí con tus trapos sucios. Si vuelves a gritar, te rompo la cara antes de que el viejo se enfríe. Elena, saliendo del cuarto con una sonrisa de satisfacción. Ya está hecho, Javier. El licenciado ya se va. Mateo, deberías estar agradecido de que te dejemos quedarte esta última noche. Mañana la Esperanza será una constructora, y tú serás solo un mal recuerdo. Mateo cayó al suelo, derrotado. El resentimiento le llenaba la boca de sabor a hiel. Escuchaba las risas de sus hermanos en la sala, brindando con un whisky que le habían robado al abuelo, mientras en la habitación contigua, el corazón de don Valerio daba sus últimos latidos. Mateo, arrodillándose al lado de la cama, tomando la mano fría del viejo. Perdóneme, abuelo, no pude detenerlos. Ellos me ganaron y lo perdimos todo. Don Valerio, abriendo los ojos de golpe, con una claridad sobrenatural. Mateo escucha, su voz es un susurro urgente. No les creas, la firma, no vale. Busca en el pesebre, la mula negra, debajo de la piedra de moler, el honor se siembra. Don Valerio apretó la mano de Mateo con una fuerza que no parecía de este mundo. Un último espasmo, un suspiro profundo que vació sus pulmones, y luego, el silencio. El silencio más pesado de la historia de esa hacienda. Don Valerio había muerto, pero no se había ido con las manos vacías. Había dejado una semilla de esperanza en el alma de Mateo. Mateo, llorando sobre el pecho del abuelo. No me dejes solo, abuelito. Javier, mirando el reloj. Las 4:15 de la mañana, Elena llama a la funeraria más barata. No quiero gastar un centavo extra en este funeral. Mañana a mediodía lo enterramos y a la 1 empezamos la mudanza. Elena, ¿y Mateo? Míralo, parece una viuda. Javier, Mateo ya está muerto para nosotros. Si quiere llorar, que llore en el camino. Mañana se acaba su suerte. Dicen que el último adiós define quién fue el hombre que se va, pero también define la calaña de los que se quedan. El entierro de don Valerio no fue una despedida, fue un trámite sucio. Un acto de maltrato a la memoria de un hombre que lo dio todo. Mientras el pueblo de San José de los Olivos lloraba la partida de su roble más viejo, sus herederos solo pensaban en el valor del terreno por metro cuadrado. No había flores finas, no había café caliente para los dolientes. Solo había un ataúd de madera corriente y el hambre de poder de 2 hermanos que ya no tenían alma. Hoy verán cómo la traición a los abuelos alcanza su punto más oscuro bajo una lluvia que no lograba lavar la suciedad del corazón de Javier y Elena. Javier y Elena estaban parados a un lado de la fosa, cubiertos por paraguas negros de seda, mirando sus teléfonos móviles. Para ellos, cada minuto en el cementerio era dinero perdido. Mateo, en cambio, estaba de rodillas junto al féretro, con las manos sucias de tierra, abrazando la madera como si pudiera retener el calor de su abuelo un segundo más. Javier, susurrando con impaciencia. Ya, Mateo. Deja el drama. El padre ya terminó el responso. Hay que tapar eso rápido que tengo una reunión con los ingenieros a las 5 en la ciudad. Mateo, con la voz ahogada en llanto. Es tu abuelo, Javier. Es el hombre que te cargó de niño. ¿Cómo puedes tener tanta prisa por enterrarlo? Ni siquiera le pusiste una corona de flores digna. Parece que estamos enterrando a un desconocido. Elena, mirando sus uñas, con tono de asco. Las flores se pudren, Mateo. El dinero no. Don Valerio ya no siente nada. Y tú, mejor limpiate esa cara de víctima, que el pueblo nos está mirando. Parece que quisieras hacernos quedar mal. ¿Qué nivel de resentimiento? Elena no estaba preocupada por la muerte de su abuelo, sino por las apariencias. Pero el pueblo no es ciego. Las viejas del lugar se tapaban la boca con sus rebozos, murmurando sobre la frialdad de los hijos de la ciudad. Mateo, tratando de calmar su llanto, quisiera decir algo. El abuelo Valerio me enseñó que la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Él decía que... Javier, arrebatándole el papel y rompiéndolo en 1000 pedazos frente a todos. Ya basta de tonterías. Nadie quiere escuchar tus discursos de perdedor. Los hombres de verdad trabajan, no recitan poesías baratas. Dirigiéndose a los panteoneros. Echen la tierra ya. Rápido. El sonido de la tierra golpeando la caja de madera fue como un disparo en el corazón de Mateo. El maltrato de Javier era público. Lo estaba despojando de su voz, de su derecho a llorar. Mateo se quedó mudo,
viendo cómo el hombre que fue su mundo desaparecía bajo el barro, mientras sus hermanos daban media vuelta y caminaban hacia su camioneta de lujo sin mirar atrás. No esperaron ni una hora, la traición fue total. Al regresar del Camposanto, Mateo se encontró con la imagen más dolorosa de su vida. Sus libros, sus botas viejas, las fotos de su madre, todo estaba tirado en el lodo como si fuera basura. Mateo, gritando frente a la puerta cerrada. Javier y Elena abran la puerta. Es mi casa también, no pueden hacerme esto. Javier, saliendo al balcón del segundo piso, con un vaso de whisky en la mano. ¿Tu casa? Lee bien los papeles, hermanito. Esta propiedad es mía. El abuelo así lo quiso. Te dejé tus porquerías afuera para que te las lleves de una vez. Tienes 10 minutos para desaparecer de mi vista o llamo a la policía por invasión de propiedad privada. Elena, apareciendo al lado de Javier, riendo. Vete a dormir al panteón con el viejo, Mateo. Seguro ahí te hacen un lugarcito. Aquí solo estorbas. Lárgate ya. ¡Qué crueldad! Dejar a un hermano en la calle, el mismo día que entierran a su abuelo. Mateo recogió sus fotos del barro, secándolas con su camisa empapada. El abandono era completo. Estaba solo, con hambre y sin un techo. Pero antes de irse, Mateo miró a Javier a los ojos. Mateo, con una calma que asustó a Javier. Te quedas con las paredes, Javier. Te quedas con el título. Pero la bendición del abuelo me la llevo yo. Y recuerda esto, lo que se construye sobre el dolor de la sangre, el cielo lo tumba con fuego. Que Dios te perdone, porque yo no puedo. Javier pensaba que ya había ganado. En su soberbia, decidió que lo primero que haría sería deshacerse de todo lo que oliera al abuelo. Llamó a unos peones y les ordenó demoler el viejo establo donde estaba la mula negra que don Valerio tanto amaba. Javier, ese establo es un nido de ratas. Tumben todo. Y esa mula, llévenla al rastro, que ya no sirve ni para carga. Un peón viejo persinándose y encomendándose a Dios le dice: Patrón, no es bueno tocar ese establo hoy. Don Valerio decía que ahí estaba el corazón de la hacienda. Y la mula, esa mula era como su sombra. Espere a que pasen los 9 días de duelo, por lo menos. Javier, gritando: yo soy el patrón ahora, a mí no me vienen con supersticiones de indios. Tumben eso ya. Javier cometió su primer gran error. Al insultar las tradiciones y despreciar el último refugio del abuelo, activó el mecanismo del karma. Mientras el primer mazo golpeaba las vigas del establo, un relámpago cruzó el cielo y las luces de la casa se apagaron de golpe. En la oscuridad, Javier escuchó un relincho largo y aterrador que no parecía venir de este mundo. El miedo, por primera vez, le recorrió la espalda. La venganza divina acababa de dar su primer paso. Hay pecados que la tierra no perdona. Dicen que cuando se derrama la lágrima de un inocente sobre el polvo de los antepasados, la naturaleza misma se revela. Mateo caminaba por el monte, con los pies sangrando y el alma hecha jirones. Había sido abandonado por los suyos, condenado al hambre por quienes compartieron su cuna. Pero mientras Mateo encontraba refugio en las cuevas de la montaña, en la hacienda La Esperanza, el brillo del oro empezaba a empañarse. Javier pensaba que con derribar el viejo establo borraría el pasado, pero no sabía que estaba despertando a un gigante. La venganza divina no siempre llega con fuego, a veces llega con el silencio de una tierra que se niega a florecer para un traidor. El frío de la montaña en la noche es como un cuchillo que busca los huesos. Mateo no tenía nada, solo la foto de su abuelo protegida contra su pecho. El hambre le retorcía las entrañas, un hambre que sabía a resentimiento, pero también a una extraña paz. Estaba lejos de la ponzoña de sus hermanos. Mateo, hablando solo, con la voz entrecortada por el frío. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permitiste que la maldad ganara? El abuelo trabajó tanto por este lugar, y ahora esos buitres lo van a convertir en cemento. Mira la foto. Abuelo, me dijiste que buscara en el pesebre, pero Javier ya mandó a los hombres con los mazos. Ya no queda nada, abuelo. Me quedé sin nada. Pero en ese momento de absoluta oscuridad, un sonido rompió el viento. Se escuchaba un relincho. No era un relincho de agonía, sino de mando. Mateo se asomó a la entrada de la cueva y lo vio. Entre la neblina, la mula negra de don Valerio lo observaba. El animal estaba libre, con las cuerdas rotas, como si hubiera escapado del mismísimo rastro. En ese momento Mateo se quedó muy asombrado. ¿Tú también escapaste, vieja amiga? Ven aquí. Al menos no estoy solo. Mientras tanto,
En la casa grande, la soberbia de Javier chocaba contra la realidad. El dinero fluía, pero la vida se escapaba. El ingeniero comenta: «Señor Lozano, no lo entiendo. Hemos cavado 3 pozos nuevos y todos salen secos. El nivel del agua ha bajado 50 metros en una semana. Si no hay agua, el club de campo es inviable. No podemos mezclar el cemento, no podemos regar nada». Javier, gritando, pateando la tierra seca: «No me digan estupideces. Pagué por los mejores estudios geológicos. Caben más profundo. Traigan camiones cisterna. Esta hacienda me va a dar dinero aunque tenga que exprimir las piedras». Pero Elena, saliendo a la terraza, cubriéndose del sol con un sombrero ridículo: «Javier, las plantas de la entrada se murieron todas. Y el personal de limpieza dice que la casa huele a humedad vieja. A pesar de que hemos pintado todo, el olor no se va. Es como si el viejo se hubiera quedado pegado a las paredes». Javier les dice: «Son sugestiones de gente ignorante. Limpien con cloro, quemen incienso, no me importa. Mañana empiezan a demoler el establo principal. Esa basura se cae mañana mismo». El maltrato a la historia continuaba. Javier llegó al establo para supervisar personalmente la demolición. Quería ver caer la madera que su abuelo tanto cuidó. «Javier, a ver, tú», le grita a un peón joven. «Empieza por esa viga central. Dale con ganas». El peón joven, dudando: «Patrón, es que la piedra de moler que está ahí abajo, parece que está trabada con algo. Hemos intentado moverla con el tractor y la cadena se reventó 3 veces». Javier, avanzando con furia, arrebatándole el mazo al peón: «Mejor quítate, inútil. Todo tengo que hacerlo yo, es solo una piedra vieja». Javier levantó el mazo con toda su rabia. Quería descargar sus frustraciones sobre esa piedra de moler que mencionaba el abuelo. Dio el primer golpe. El sonido no fue un golpe seco, fue un estruendo que pareció salir de las entrañas de la tierra. Súbitamente una grieta se abrió en el suelo del establo. No salió agua, ni tesoros, salió un enjambre de avispas negras que atacaron directamente a Javier. Los peones corrieron despavoridos. Javier gritaba de dolor, rodando por el suelo, justo sobre el lodo que se formó por una tubería que se rompió inexplicablemente. «Elena, te lo dije, Javier. Hay algo raro aquí. El pueblo dice que es la maldición de los Lozano. Dicen que la tierra sabe que Mateo no está». Javier, con la voz deformada por la hinchazón: «Debería cerrar la boca, Elena, y te lo diré por última vez. Mateo es un muerto de hambre. Mañana mismo mando a traer una retroexcavadora de la capital. Voy a demoler ese establo y voy a pavimentar todo. Nadie me va a detener». Javier no se dio cuenta, pero mientras él gritaba sus amenazas, en el espejo del pasillo, la sombra de un hombre con sombrero de paja se reflejó por un segundo. No era el miedo, era el anuncio. El karma ya no estaba en la puerta, ya estaba dentro de la casa. Esa noche, Javier soñó que caminaba por un desierto de monedas de oro, pero cada vez que intentaba recoger una, la moneda se convertía en un escorpión. Despertó gritando, con el sabor de la tierra en la boca. La venganza divina estaba empezando a cobrarle la primera cuota, su tranquilidad. Mateo acariciaba el lomo del animal. Se sentía más fuerte. En los ojos de la mula, Mateo veía una inteligencia que no era natural. Era como si el espíritu de don Valerio lo estuviera guiando a través del animal. Y entonces Mateo susurrando: «Mañana bajaré, amiga. No a pelear, sino a buscar lo que el abuelo me dijo. Debajo de la piedra de moler. Javier la está golpeando, pero él no sabe cómo moverla. Solo el que ama la tierra conoce sus secretos». La batalla estaba planteada. El heredero de la ambición contra el heredero del amor. Uno tenía las máquinas, el otro tenía la bendición. ¿Quién ganaría cuando el cielo decidiera que ya era suficiente? Hay hombres que creen que el hierro puede romper la voluntad de la tierra. Javier era uno de ellos. Frustrado por los pozos secos, por las avispas y por el olor a muerto que no se iba de su ropa cara, decidió que si la hacienda no le daba lo que quería, la enterraría bajo el cemento. Trajo una bestia de hierro, una retroexcavadora gigante que escupía humo negro, un monstruo diseñado para devorar la historia de don Valerio. Javier pensaba que al mover la piedra de moler encontraría oro, pero el oro de los traidores siempre se convierte en carbón. Hoy verán cómo la soberbia de un hijo malagradecido choca contra la redención de quien sabe esperar. La venganza divina está a punto de rugir más fuerte que cualquier motor. Javier, gritando por encima del ruido del motor: «Dale con todo, no quiero que quede una sola viga en pie».
Esa piedra de moler la quiero fuera de aquí para antes del mediodía. Si el tractor no pudo, esta máquina la va a pulverizar. El operario, gritando desde la cabina. Patrón, el terreno está muy blando. Parece que hubiera una laguna debajo, aunque no ha llovido tanto. La máquina se está hundiendo. Javier, rojo de la ira. No me vengas con excusas. Te pago para que operes. No para que opines. Acelera y golpea. Y Elena estaba mirando, desde el balcón, tomando una copa de vino, con los ojos brillantes de codicia. Hazlo ya, Javier. Saca lo que haya ahí abajo. Necesito ese dinero para cerrar el trato del departamento en la playa. Mueve esa piedra asquerosa. ¡Qué par de hienas! Elena ya estaba gastando el dinero de un tesoro que ni siquiera habían visto. Pero mientras la máquina hundía sus dientes de acero en la madera vieja del establo, un silencio repentino cayó sobre el grupo de peones que observaban desde lejos. Mateo no se veía como el mendigo que echaron hace días. Seguía con la ropa rota, pero su mirada tenía el peso de las montañas. Había un aura de autoridad en el que hizo que el operario de la retroexcavadora soltara el acelerador por puro instinto. Javier, bajándose de un salto, encarándolo. ¿Tú otra vez? ¿Qué vienes a buscar, muerto de hambre? ¿Vienes por más obras? Seguridad. Saquen a este intruso de mi propiedad. Entonces Mateo respondiendo con una voz que no tiembla, una voz que parece salir de la tierra misma. No es tu propiedad, Javier. Tú tienes un papel firmado con engaños, pero la tierra tiene memoria. El abuelo me dijo que vendrías a destruir esto, me dijo que tu codicia te cegaría. Esa máquina no va a mover la piedra, porque esa piedra no se mueve con fuerza, se mueve con honor. Javier, largando una carcajada histérica. ¿Honor? ¿Vas a darnos una clase de moral ahora? Quítate o te paso la máquina por encima. El operario, dale ya. Justicia. El aceite hidráulico saltó por todos lados, manchando el traje caro de Javier y la cara de Elena. La máquina quedó muerta, un montón de hierro inútil frente a una piedra de moler de 100 años. Los peones se persignaron. Mateo, acercándose a la piedra mientras Javier maldice en el suelo. Te lo dije, Javier. La tierra te rechaza. El abuelo sabía que harías esto. Mateo pone su mano sobre la piedra y le susurra algo que nadie alcanza a oír. Lo que pasó después quedó grabado en la memoria del pueblo para siempre. Mateo no usó máquinas. Solo puso su hombro y empujó con un ritmo suave, cantando una tonada que el abuelo le cantaba de niño. La piedra, esa misma que rompió el acero, se deslizó suavemente hacia un lado, como si estuviera hecha de seda. Elena, bajando corriendo las escaleras, olvidando su pose de dama. ¿Viste eso? Se movió. Javier, mira. Ahí está el hueco. Muévete de aquí, Mateo. Eso es nuestro. Javier, con las manos temblando de codicia. Aquí está, el tesoro del viejo. Sabía que nos ocultaba algo. Ábrela, Elena. Javier rompió la tapa con violencia. Pero dentro no había monedas de oro. No había joyas. Solo había un fajo de cartas viejas y un sobrelacrado con el sello de una notaría de la capital, pero de una fecha mucho más reciente que la del testamento de Javier. Entonces Elena, ahora gritando de decepción. Solo son papeles. Viejo maldito. Nos engañó hasta después de muerto. Tanto lío por unas cartas asquerosas. Mateo, tomando el sobre que Javier tiró al suelo con desprecio. No son solo papeles, Elena. Es la verdad. Mateo abrió el sobre. Era una confesión firmada por el abuelo frente a 2 testigos del pueblo y un video en un pendrive, memoria USB, envuelto en plástico. El abuelo sabía que Javier lo obligaría a firmar algo falso, y en ese sobre explicaba que el testamento auténtico estaba en manos de un cura en la capital, y que esa caja contenía las pruebas del fraude que Javier cometió años atrás con las tierras de los vecinos. Javier, con la voz temblorosa. Esto no puede ser. El viejo sabía lo de la constructora. Sabía que yo vendí tierras que no eran mías. Si esto llega a la policía, no solo pierdo la hacienda. Voy a la cárcel de por vida. Mateo, mirando a su hermano con una lástima profunda. El abuelo no quería enviarte a la cárcel, Javier. Quería que tuvieras la oportunidad de arrepentirte. Pero elegiste el camino del hierro y la mentira. Ahora, la tierra ha hablado. Elena, histérica, tratando de arrebatarle los papeles a Mateo. Dámelos y quémalos, Javier. Nadie tiene que saber. Si quemamos esto, seguimos siendo los dueños. Pero antes de que Elena pudiera tocar a Mateo, la mula negra se interpuso,
lanzando una cosa al aire que hizo que Elena cayera sobre el aceite sucio de la máquina rota. En la entrada de la hacienda, se empezaron a ver luces azules y rojas. El pueblo, cansado de los abusos de Javier, había llamado a las autoridades cuando escucharon la demolición ilegal. La venganza divina no usa manos, usa el destino. Y el destino de Javier y Elena acababa de cambiar para siempre. Hay un momento en la vida de todo traidor donde el suelo desaparece bajo sus pies. Javier pensaba que el acero de su retroexcavadora lo protegería, que sus billetes comprarían el silencio de los muertos. Pero no contaba con que la tierra de la esperanza tiene oídos y que el abuelo Valerio, aún desde el silencio de su tumba, seguía siendo el dueño de la verdad. Hoy verán cómo la desesperación convierte a los hermanos en enemigos. Cómo el maltrato y la traición se transforman en una soga que aprieta el cuello de quienes la tejieron. La venganza divina no llega en un caballo blanco, llega en el reflejo de una mentira que se rompe. Prepárense, porque el colapso de los Lozanos será tan estrepitoso que se escuchará en todo el valle. Javier, con la voz rota, susurrando con una locura creciente: «Dame esos papeles ahora mismo. Si la policía entra y ve eso, estamos muertos. No solo es la hacienda, es mi libertad. Tengo deudas que no puedes ni imaginar». Elena, gritando, histérica, señalando a Javier. Él fue, oficiales. Él fue quien planeó todo. Yo solo soy una víctima de su ambición. Javier me obligó a mentir. Él falsificó la firma del abuelo. Javier, mirando a Elena con un odio puro. ¿Qué dices, perra? Tú fuiste la que pidió el adelanto para tus cirugías. Tú fuiste la que sugirió que dejáramos al viejo morir sin agua para que firmara más rápido. Si yo caigo, tú te pudres conmigo en la celda. Mírenlos a esos dos, son los mismos hermanos que brindaban con champaña sobre el ataúd del abuelo, ahora se despedazan como hienas hambrientas. La traición entre hermanos ha completado su círculo. Ya no hay familia, solo hay culpables buscando a quien culpar. Javier, si no son míos, no serán de nadie. Voy a quemar esta maldita caja y todos sus secretos. Prefiero ver esta hacienda convertida en cenizas antes de que tú, un muerto de hambre, seas el dueño. Mateo, sin moverse, con una calma que hiela la sangre. Inténtalo, Javier. Pero recuerda lo que decía el abuelo: el fuego no quema la verdad, solo la ilumina. Ya no puedes tapar el sol con un dedo. El pueblo está en la entrada. El notario Peralta ya confesó. Tu imperio de barro se acabó. Javier encendió la llama. El fuego bailó en sus ojos inyectados en sangre. Pero antes de que pudiera tocar el papel, ocurrió lo inexplicable. La mula negra, que hasta entonces estaba inmóvil, soltó un relincho que sonó como un grito humano. El animal dio un paso al frente y, con una fuerza sobrenatural, golpeó el brazo de Javier con su cabeza, haciendo que el encendedor volara por los aires y cayera directamente en el charco de aceite hidráulico que rodeaba la retroexcavadora rota. Elena, gritando de terror. «Fuego. Javier, haz algo». Javier tratando de rescatar su maletín de la cabina de la máquina, ignorando a su hermana. Mis documentos, mis contratos. Todo está ahí dentro. En su desesperación por salvar su dinero, Javier se metió entre las llamas. El karma es irónico. El hombre que despreció el calor del hogar de su abuelo, ahora era consumido por el calor de su propia codicia. Mateo quiso avanzar para ayudarlo, pero la mula negra le bloqueó el paso, como si el animal supiera que esa era una deuda que Javier debía pagar a solas con el destino. Mateo, gritando entre el humo. «Sal de ahí, Javier. Nada de eso vale tu vida. Déjalo todo». Javier, desde adentro del humo, con voz ahogada. «Es mi vida. Sin este dinero no soy nada. No voy a volver a ser pobre como tú». Oficial de policía gritando. Todos quietos. Bomberos en camino. «Señor Lozano, salga de esa máquina. Tiene una orden de aprehensión inmediata». Elena, cayendo de rodillas ante el padre Tomás. «Padre, por favor, ayúdeme». Javier se volvió loco. «Yo no quería nada de esto. Yo amaba a mi abuelito». El padre Tomás, con voz severa, apartándola con desdén. «No uses el nombre de Dios para cubrir tus pecados, Elena. Tus lágrimas no huelen a arrepentimiento, huelen a miedo. Has pisoteado la memoria de un santo y ahora la justicia de la tierra te reclama». Los oficiales sacaron a Javier del humo. Estaba chamuscado, con el traje de miles de dólares hecho jirones y el rostro manchado de hollín. No tenía su maletín. El fuego se había tragado sus contratos y sus billetes.
No le quedaba nada más que las esposas que ahora apretaban sus muñecas. Javier, desde la ventana de la patrulla, mirando a Mateo con un resentimiento que no muere. Me lo vas a pagar, Mateo. Disfruta tu tierra de muertos. Volveré y te quitaré hasta el aire que respiras. Pero Mateo estaba mirándolo con una lástima profunda. Ya no tienes nada que quitarme, Javier. Te quitaste todo tú mismo el día que decidiste que el abuelo era solo un número. Que Dios te encuentre en esa celda, porque aquí ya no tienes hermano. Las patrullas se alejaron, perdiéndose en el camino de grava. El silencio regresó a la esperanza, pero era un silencio diferente. Ya no olía a podrido, ya no se sentía el peso de la mentira. Mateo se quedó solo en el patio, con la caja de madera en sus manos y la mula negra descansando su cabeza en su hombro. Habían ganado. La traición había sido castigada. Pero el costo había sido alto, una familia rota y una herencia que ahora pesaba más que nunca. Lo que Mateo estaba por ver cambiaría su percepción de don Valerio para siempre. No era solo un testamento. Era una lección de vida que apenas estaba por comenzar. La venganza divina había terminado su fase de destrucción, ahora empezaba la fase de reconstrucción. Don Valerio, en la pantalla, con voz firme Mateo. Si estás viendo esto solo, es que mis oraciones fueron escuchadas. Sabía que tus hermanos caerían en su propia trampa. Pero ahora viene lo difícil. Ser el dueño no es mandar, sino eso significa que es servir a todos y ser un ejemplo de persona. Debajo del árbol de mango, donde enterramos a tu perro de niño, hay una llave. Esa llave no abre una puerta, abre el futuro de todo el pueblo. Úsala bien, hijo mío. Dicen que los viejos sabios no entierran su dinero en los bancos, lo entierran en la tierra que los vio nacer. Mateo pensaba que la batalla había terminado con la detención de sus hermanos. Pero don Valerio, el estratega de esta historia, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. La traición había dejado cicatrices profundas en la esperanza. Los campos estaban secos, el establo viejo era un montón de ruinas y la casa olía a la codicia de Javier y Elena. Pero el abuelo tenía un último plan. Un plan que estaba oculto bajo las raíces del árbol de mango que plantó el día que Mateo nació. Mientras tanto, en la frialdad de una celda de máxima seguridad, Javier no pensaba en arrepentirse, pensaba en la venganza. Javier había pasado de usar trajes de seda a vestir el uniforme del crimen. La cárcel no lo había hecho más humilde, lo había hecho más venenoso. Su resentimiento hacia Mateo era el único combustible que lo mantenía vivo. El compañero de celda, con voz ronca y cicatrices en la cara, oye, Rico, dicen que tu hermano se quedó con todo, que te dejó pudrirte aquí sin mandarte ni un peso. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces Javier, con una sonrisa retorcida y los ojos inyectados en sangre, Mateo no se va a quedar con nada. Él piensa que ganó porque tiene los papeles, pero yo tengo algo que él no tiene, contactos en el bajo mundo. Ya hice las llamadas. Si la esperanza no es mía, no será de nadie. Voy a quemar esa tierra con Mateo adentro. Qué alma tan podrida, ni las rejas podían contener la maldad de Javier. Estaba planeando el maltrato final contra su propio hermano. La traición entre hermanos había alcanzado un nivel que solo el diablo podría aplaudir. Mientras Javier planeaba la destrucción, Mateo buscaba la esperanza. La pala golpeó algo duro. No era oro, no eran joyas. Era una caja de seguridad de metal, oxidada por el tiempo pero sellada herméticamente. Mateo la abrió con la llave que el abuelo le indicó. Mateo, con las manos temblorosas, sacando los documentos. ¿Qué es esto, abuelo? No son escrituras de tierras. Son. Lo que Mateo sostenía no era la propiedad de terrenos para cultivo. Eran documentos oficiales de una concesión de agua mineral subterránea. Don Valerio había descubierto años atrás un manantial puro debajo de la hacienda, pero nunca lo explotó. Lo guardó para el momento en que la sequía llegara. Mateo, llorando de emoción. Abuelo, no era oro. Era vida. Nos dejaste el agua para todo el pueblo. ¡Qué justicia tan poética! Javier buscaba oro para su club de campo y encontró sequía. Mateo solo buscaba el recuerdo de su abuelo y encontró el recurso más valioso de la región. La esperanza no solo reviviría, sino que se convertiría en el corazón del pueblo. Mateo no era un hombre de negocios como Javier. Él no pensó en embotellar el agua para vender la cara en la ciudad. Él hizo lo que el abuelo hubiera hecho. Construyó canales de riego para los vecinos del pueblo. En cuestión de meses, los campos que estaban secos por la maldición del karma de Javier, volvieron a ser verdes. Vecino viejo,
abrazando a Mateo, con lágrimas en los ojos. Gracias, muchacho. Tus abuelos deben estar haciendo fiesta en el cielo. Nos has devuelto la vida. Eres un hombre de verdad, no como ese alacrán de tu hermano. Mateo, sonriendo, con la piel curtida por el sol del trabajo. No soy yo, don Pedro. Es el abuelo Valerio. Él sigue cuidándonos. Yo solo soy el peón de esta tierra. La noticia del milagro del agua de San José de los Olivos llegó hasta la capital. Inversionistas honestos llegaron a la puerta de Mateo. No querían comprar la tierra para destruirla, querían invertir en un proyecto de agricultura sostenible. Mateo estaba cumpliendo el sueño que don Valerio nunca pudo realizar. Pero la felicidad nunca es completa cuando el mal sigue vivo. Los sicarios que Javier contrató desde la cárcel habían llegado. Su orden era clara: destruir el manantial, la fuente de la nueva esperanza. La persona encapuchada 1, susurrando: rápido, el patrón quiere que esto parezca un accidente. Que el pueblo piense que la maldición sigue aquí. El olor a gasolina llenó el aire de la noche. Mateo, alertado por la mula negra que empezó a relinchar nerviosamente, salió al patio con una escopeta de perdigones que usaban para espantar a los coyotes. Entonces Mateo gritando en la oscuridad: ¿quién anda ahí? Esta es propiedad privada. Los hombres, al verse descubiertos, encendieron un fósforo. La llama iluminó sus rostros cubiertos y la gasolina que brillaba en el suelo. Estaban a un segundo de provocar un infierno que destruiría el legado del abuelo. Pero entonces, la naturaleza volvió a intervenir. Un viento huracanado, salido de la nada, sopló con tal fuerza que apagó el fósforo antes de que tocara el suelo. Los hombres, asustados por la fuerza sobrenatural del viento, salieron corriendo, dejando caer sus bidones de gasolina. Mateo leyó la nota. No sintió miedo, sintió una tristeza profunda. Su hermano estaba perdido. El resentimiento lo había consumido por completo. Mateo tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Fue a su escritorio y escribió una carta. No era una denuncia a la policía. Era una carta dirigida al director de la prisión. Señor director, soy Mateo Lozano. Mi hermano Javier está bajo su custodia. Sé que él ha intentado hacerme daño desde ahí adentro. Pero le pido, por la memoria de mi abuelo, que no lo castiguen con más encierro. Pónganlo a trabajar en la granja de la prisión. Que sus manos toquen la tierra. Quizás, solo quizás, la tierra pueda enseñarle lo que yo no pude, que el honor vale más que el oro. ¡Qué lección de redención! Mateo no pagó con la misma moneda. Pagó con la moneda del abuelo. La esperanza de que hasta el alma más torcida puede enderezarse si se le da la oportunidad correcta. La venganza divina ya había hecho su trabajo destruyendo la soberbia de Javier. Ahora Mateo estaba sembrando la semilla de la redención humana. El tiempo es el único juez que no acepta sobornos. Han pasado 10 años desde que la hacienda La Esperanza estuvo a punto de convertirse en cenizas por la mano de un hermano traidor. 10 años en los que el karma trabajó en silencio, cobrando cada deuda y sanando cada herida. Mateo no construyó muros de cemento, construyó un legado de vida. El agua que el abuelo Valerio guardó celosamente ahora alimenta a todo un valle. Pero hoy, el círculo se cierra. Un hombre camina por la vereda principal. No trae trajes italianos, no trae camionetas de lujo. Trae el peso de una década de soledad y el perdón de una tierra que nunca dejó de esperarlo. Es el acto final de una redención que parecía imposible. Javier ya no es el hombre que gritaba desde los balcones. Sus cabellos son blancos, su piel está surcada por las arrugas del sol de la granja penal y sus manos finalmente conocen el peso del trabajo. Salió de la cárcel con una sola idea: buscar a su hermano. No para pedirle dinero, sino para entregarle lo último que le quedaba, su orgullo. Javier, hablando solo, con la voz gastada. ¿Me reconocerá? ¿Me dejará entrar después de todo el daño que hice? Elena murió sola en aquel asilo por su propia vanidad. Yo soy el último que queda. El karma me dejó vivo para ver cómo el mundo seguía adelante sin mí. Elena, en su soberbia, nunca aceptó la ayuda de Mateo y terminó sus días en el olvido, el castigo final para quienes solo aman su reflejo. Javier, en cambio, decidió enfrentar su pasado. Caminó kilómetros, con las botas viejas que el Estado le dio, sintiendo el aire del campo por primera vez en 10 años. Javier se detuvo frente al arco, no podía creer lo que veía. La miseria que él tanto despreciaba se había convertido en un santuario. Vio a Mateo de lejos. Mateo estaba sentado bajo el mismo árbol de mango, rodeado de trabajadores que lo trataban como a un igual.
Javier. Acercándose lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. Mateo, hermano mío. Mateo, levantándose, con la mirada serena. No hay sorpresa en su rostro, solo una aceptación tranquila. Sabía que vendrías hoy, Javier. El abuelo decía que la tierra siempre llama a los que se pierden en la ciudad. Javier, cayendo de rodillas sobre la tierra, llorando sin consuelo. Mateo, perdóname, sé que fui un monstruo y también traicioné al abuelo, te traicioné a ti, el maltrato que te di, las mentiras. No merezco ni respirar este aire. Mateo, el abuelo me dejó una carta para ti antes de morir, Javier. Me dijo que te la diera el día que regresaras con las manos sucias de trabajo y el alma limpia de ambición. Ahora Mateo saca una nota vieja del bolsillo. La voz del abuelo Valerio suena en un eco envolvente. La voz del abuelo en eco. Javier, hijo mío, la vida te dio el don de la palabra, pero el diablo te dio la codicia. Si estás leyendo esto, es porque ya probaste el sabor de la soledad. No te pido que seas rico, te pido que seas hombre. Ayuda a tu hermano a cuidar lo que yo sembré. Tu herencia no era el terreno, era el perdón que Mateo te daría algún día, úsalo bien. La venganza divina terminó. No fue la muerte, fue la transformación. El abuelo sabía que el mayor castigo para Javier sería ver cómo Mateo triunfaba a través del amor, y que la mayor recompensa sería permitirle ser parte de ese triunfo como un peón humilde. Tenías razón, Mateo. El oro que yo buscaba era veneno. El agua es lo único que importa. Gracias por no dejarme morir en la calle. Mateo, somos Lozano, Javier. El abuelo decía que un Lozano nunca deja a otro atrás, aunque el otro intente quemar la casa. Bienvenido a casa, hermano. Y así termina la historia de los hermanos Lozano. Una historia que comenzó con una traición sangrienta y terminó con una redención bajo el sol. El karma no es una maldición, es un espejo. Si siembras espinas, no esperes cosechar trigo. Pero si siembras perdón, hasta la tierra más seca te dará agua de vida. Hermanos, familias de Latinoamérica, no permitan que una herencia destruya su sangre. El dinero es papel que el viento se lleva, pero la lealtad es la única semilla que crece en el jardín de la eternidad. Dinos en los comentarios, ¿crees que Javier se arrepintió de verdad o el karma fue demasiado suave con él? ¿Perdonarías tú a un hermano que te lo quitó todo? Suscríbete a El Karma Familiar y Justicia Divina, activa la campanita y comparte esta historia para que nadie más caiga en la trampa de la codicia. Recuerda, lo que le hagas a tus padres y abuelos, la vida te lo cobrará o te lo premiará. Gracias por quedarte hasta el final.